Muy buenas, pastoras y pastores del dividendo. Durante los últimos meses he vendido Coca-Cola, Pepsi, 3M, Google, Realty, UPS y podría seguir. De hecho, he vendido cerca de una veintena de empresas. Y lo más curioso de todo es que muchas de estas compañías las volvería a comprar mañana. No las he vendido porque piense que sean malas empresas. No las he vendido porque crea que Estados Unidos vaya a hundirse. Tampoco las he vendido porque haya cambiado mi forma de invertir en dividendos. Las he vendido por un riesgo que hasta hace relativamente poco yo desconocía, el famoso State Tax estadounidense. Y descubrir este posible riesgo ha provocado uno de los mayores cambios que he realizado en mi cartera durante los últimos años. He vendido empresas que llevaban mucho tiempo conmigo. He rotado una parte importante de mi cartera hacia Europa. He concentrado el capital en un número menor de compañías. Posiblemente he sacrificado algo de rentabilidad por dividendo inicial. Entonces, principalmente por una cosa, por tranquilidad. Hoy quiero enseñaros qué empresas han salido de mi cartera, cuáles han entrado y cómo ha quedado mi cartera después de toda esta rotación. Pero como siempre, antes de empezar quiero dejar una cosa muy clara. Este vídeo no es una recomendación de compra ni de venta de absolutamente ninguna empresa. No estoy diciendo que haya que vender las acciones estadounidenses. Tampoco estoy diciendo que Allianz, Munich o Air Liquide sean mejores inversiones que Coca-Cola, Pepsi o 3M. Simplemente quiero compartir con vosotros mi cambio como inversor. Las decisiones que yo he tomado con mi patrimonio teniendo en cuenta mi situación personal, familiar y el momento inversor en el que me encuentro. Por supuesto, estoy completamente abierto a cualquier crítica constructiva. De hecho, una de las cosas que más me gustan de este canal es precisamente eso. Yo os cuento lo que hago y por qué lo hago. Vosotros me contéis vuestra visión. Y entre todos aprendemos de todos. Así que dicho esto, vamos al lío. Estados Unidos es probablemente uno de los mercados más atractivos del mundo para un inversor en dividendos. Empresas extraordinarias, una cultura de remuneración al accionista muy arraigada, dividendos trimestrales, largos historiales de crecimiento del dividendo y una cantidad enorme de compañías entre las que elegir. Yo estaba encantado hasta que descubrí el posible problema del State Tax. No voy a profundizar demasiado en este tema porque ya hice un vídeo específico en el canal explicándolo. Pero resumiéndolo muchísimo, descubrí que como inversor no residente en Estados Unidos podía existir un riesgo sucesorio sobre determinados activos estadounidenses. Y aquí hubo algo que para mí cambió completamente la forma de mirar el problema. No era un posible problema para mí, era un posible problema para mi familia. Yo llevo años diciendo que quiero construir una cartera heredable, una cartera sencilla, una cartera que llegado el momento pueda pasar a mis hijas y a mi mujer sin convertir aquello en un auténtico quebradero de cabeza. Cuando descubrí este riesgo pensé, Juan Mari, esto no encaja. Podía ignorarlo, podía pensar que nunca pasaría nada, podía buscar 1000 argumentos para no tocar una cartera con la que estaba muy cómodo. Pero tomé una decisión, reducir de forma muy importante mi exposición directa a activos estadounidenses. Y aquí empezó la parte dolorosa, porque una cosa es vender una empresa en la que has dejado de creer. Eso es relativamente sencillo. Pero otra muy diferente es vender una empresa que te gusta. Durante estos meses han salido de mi cartera Coca-Cola, Pepsi, Lyondell, Kimberly, UPS, Realty Income, T. Rowe Price, Stanley, Intel, Kyndryl, Omega Healthcare, IBM, Amazon, Alphabet, AT&T, Iron Mountain, 3M y Kraft Heinz. Y también Starbucks Carriers, aunque aquí quiero hacer un pequeño matiz. No la metería exactamente en el mismo saco que las compañías estadounidenses por su domicilio societario. Su salida formó parte más bien de la simplificación y reestructuración general de mi cartera. Como podéis imaginar, algunas ventas me han dolido más que otras. No os voy a engañar, ver desaparecer Coca-Cola de mi cartera me ha costado. Pepsi también. IBM llevaba muchísimo tiempo conmigo. 3M, empresas con las que como inversor en dividendos acabas teniendo incluso cierta vinculación emocional. Y sé perfectamente que esto no debería ocurrir. Las empresas no saben que tú eres accionista.
Coca-Cola no va a llamarme para preguntarme por qué las he vendido. Pero cuando llevas muchos años invirtiendo, ocurre. Y quiero dejar esto muy claro. No he vendido estas empresas porque haya dejado de creer en todas ellas. Evidentemente, en algunas podía tener más dudas que en otras. Pero esta rotación no nace de un análisis en el que haya llegado a la conclusión de que Coca-Cola es una mala empresa o Pepsi ya no tiene futuro. Nada de eso. Ha sido una decisión de estructura de cartera. Y eso para mí es completamente diferente. Pero hay otro detalle importante en toda esta rotación. He vendido muchas más empresas de las que he incorporado. Y esto no ha sido casualidad. No he vendido Coca-Cola para comprar una empresa europea, Pepsi para comprar otra, IBM para comprar otra. No he hecho un cambio uno por uno. He aprovechado esta rotación para hacer algo que llevaba tiempo queriendo hacer. Concentrar mi cartera. Ojo, no estoy diciendo que tenga una cartera concentrada, ni muchísimo menos. Sigo teniendo un número importante de empresas y una diversificación geográfica y sectorial bastante amplia. Pero cada vez me siento menos cómodo teniendo pequeñas posiciones en muchísimas compañías. Y cada vez me siento más cómodo concentrando el capital en un número menor de negocios en los que tengo una mayor convicción. Evidentemente, esto también tiene riesgos. Cuanto mayor es el peso de una empresa en tu cartera, más te afecta un error. Eso es indiscutible. Pero es una decisión consciente. Prefiero tener un número más reducido de empresas, intentar conocerlas mejor y que cada una tenga una razón clara para estar en mi cartera. Y gran parte del capital procedente de estas ventas ha terminado, concentrándose en 6 compañías europeas: Allianz, Munich Re, Vinci, Unilever, Novo Nordisk y Air Liquide. Vamos a verlas rápidamente una por una. Y repito, esto no pretende ser un análisis en profundidad de ninguna de ellas. Simplemente quiero explicaros qué empresas son, algunos de los datos que aparecen ahora mismo en Investing y por qué han entrado en mi cartera. Empezamos por Allianz, una compañía alemana fundada en 1890 y uno de los grandes grupos aseguradores a nivel mundial. En mi caso, Allianz han sido una de las compañías que más protagonismo ha cogido en esta rotación. Buscaba una aseguradora europea, una empresa con un negocio que pudiera entender, con una remuneración al accionista atractiva y capaz de ocupar una posición relevante dentro de mi cartera. Si miramos los datos, Allianz capitaliza unos 157.000 millones, cotiza un PER de 13,5 y ofrece una rentabilidad por dividendo aproximada del 4,1%. Además, vemos una rentabilidad sobre el capital del 18,5%. Son datos que personalmente me parecen interesantes. Evidentemente, esto no significa que la empresa esté barata, ni que vaya a subir. Y Allianz ha terminado ocupando un lugar importante dentro de mi nueva cartera. Munich Re. La segunda compañía es Munich Re y seguimos en Alemania, pero nos vamos al mundo del reaseguro. Munich Re fue fundada en 1880 y es uno de los grandes grupos globales de reaseguro. Para explicarlo de una forma muy sencilla, las compañías de seguros aseguran a personas y empresas, y las reaseguradoras ayudan a asumir y diversificar parte de los riesgos de las propias aseguradoras. Es una simplificación enorme, pero creo que sirve para entender el negocio. Si miramos los datos de Investing, Munich cotiza un PER de 9,7 veces, tiene una rentabilidad por dividendo aproximada del 4,7% y presenta una rentabilidad sobre el capital del 19,9%. Encaja bastante bien en lo que estoy buscando actualmente. Un negocio con una larguísima historia, una compañía que opera a escala global y una rentabilidad por dividendo que al menos inicialmente encaja perfectamente en mi estrategia. Eso sí, aquí descubrí uno de los grandes problemas de mi nueva cartera europea: el sablazo fiscal. Porque una cosa es ver en Investing una rentabilidad por dividendo del 4,7% y otra es cobrar el dividendo y ver la retención que te han aplicado en origen. Pero dejadme que termine con las empresas y luego hablamos de este tema. Nos vamos ahora a Francia, Vinci. Y esta empresa me gusta especialmente porque introduce un tipo de negocio diferente en mi cartera. Vinci es un grupo global centrado en concesiones, soluciones energéticas y construcción. Estamos hablando de infraestructuras, concesiones, energía, construcción.
negocios que personalmente quería tener representados en mi cartera. En los datos de Investing vemos una capitalización aproximadamente de 62.800 millones, un PER de 3,8 veces y una rentabilidad por dividendo aproximada del 4,2%. Su rentabilidad sobre el capital aparece en 16,2%. Para mí, Vinci aporta diversificación. He vendido muchas empresas estadounidenses y no quería que todo ese capital terminase exclusivamente en aseguradoras o empresas de consumo. Quería incorporar negocios diferentes y Vinci ha encontrado su sitio en mi cartera. Unilever. La siguiente es Unilever, una compañía global de productos de consumo y probablemente sea una de las incorporaciones más fáciles de entender dentro de esta rotación. Ha salido Coca-Cola, Pepsi, Kimberly, Kraft, pero yo sigo queriendo tener exposición al consumo defensivo. No estoy comparando directamente sus negocios, ni estoy diciendo que Unilever sustituye exactamente a Coca-Cola o Pepsi, pero sí ocupa dentro de mi cartera una parte de esa exposición al consumo que yo quería mantener. Si miramos los datos actuales de Investing, Unilever capitaliza unos 114.000 millones, cotiza un PER de 20,5 veces y ofrece una rentabilidad por dividendo del 3,6%. Su rentabilidad sobre el capital aparece en el 32%. No espero que Unilever multiplique por 10 en 4 años. Ni es eso lo que busco. Busco una compañía global de consumo, un negocio que pueda entender y una empresa que pueda acompañarme durante muchos años. Unilever encaja perfectamente en ese papel. Y llegamos a una empresa bastante diferente. Novo Nordisk, una compañía danesa de salud cuya historia se remonta a 1923 y al inicio de la producción de insulina en Dinamarca. Hoy su negocio está fuertemente ligado, entre otras áreas, a la diabetes y a la obesidad. Y aquí tengo que reconocer una cosa. Novo Nordisk no ha entrado en mi cartera únicamente por el dividendo. Según los datos de Investing, la rentabilidad por dividendo se sitúa aproximadamente en 3,7%, pero hay otros datos que llaman muchísimo la atención. Una rentabilidad sobre activos del 23,3% y una rentabilidad sobre el capital del 71%. Repito, son los datos que aparecen en Investing en el momento de preparar este vídeo. No estoy haciendo una previsión de lo que va a ocurrir en el futuro. Novo Nordisk ha entrado porque quería introducir algo más de crecimiento dentro de esta nueva cartera. El tratamiento de la diabetes y la obesidad es un campo que personalmente considero muy interesante para las próximas décadas. Evidentemente hay riesgos, competencia, presión sobre precios, regulación, dependencia de determinados productos y seguramente me dejo otros 20 riesgos más. Pero precisamente por eso esto no es una recomendación. Es una empresa que yo he decidido incorporar a mi cartera y probablemente sea una de las compañías de esta rotación donde más crecimiento espero. Y termino con Air Liquide, una compañía francesa nacida en 1902. Air Liquide es uno de los grandes grupos mundiales de gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud. Oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, industria, salud, es uno de esos negocios que están presentes en muchísimos sectores de la economía y que probablemente el consumidor de la calle conoce mucho menos que Coca-Cola o Pepsi. Y Air Liquide representa perfectamente uno de los cambios que he experimentado como inversor. Según Investing, en el momento de preparar este vídeo, ofrece una rentabilidad por dividendo aproximada del 1,9%. Además, vemos un PER del 31 veces. Por tanto, mirando únicamente estas dos cifras, 1,9% de dividendo y un PER cercano a 32, alguno estará pensando, ¿pero qué demonios has hecho? Pues posiblemente dentro de 10 años descubramos que me he equivocado. No tengo ni idea, pero aquí no estoy comprando únicamente el dividendo que voy a cobrar el próximo año. Estoy intentando incorporar una compañía para las próximas décadas. Y esto representa bastante bien cómo ha evolucionado mi forma de invertir. Cada vez miro menos exclusivamente la rentabilidad por dividendo inicial y cada vez intento mirar más la calidad del negocio que quiero tener durante muchos años. ¿Significa que la rentabilidad por dividendo ya no me importa? Por supuesto que me importa. Sigo siendo un inversor centrado principalmente en generar rentas. Pero ya no es el único dato que miro. Y Air Liquide es probablemente el ejemplo más evidente.
Ahora sí, vamos con la parte menos bonita de toda esta rotación, la fiscalidad de los dividendos europeos. Porque os voy a reconocer una cosa, cuando empiezas a invertir en empresas europeas de distintos países, descubres que eso de la Unión Europea está muy bien, hasta que llega el momento de cobrar el dividendo. Y aquí tenemos dos buenos ejemplos dentro de mi propia cartera. Alemania y Francia. En Alemania yo lo he vivido personalmente con Múnich. Alemania aplica una retención sobre los dividendos que puede llegar al 26,37%. Después, como residente fiscal en España, tenemos el problema de la doble imposición y del exceso de retención practicado en origen. Y una cosa es que exista un mecanismo para recuperar el exceso que corresponda y otra, muy diferente, es que recuperarlo sea cómodo. Formularios, certificados de residencia fiscal, documentación, plazos, burocracia y después tenemos Francia, que también tiene su miga. Francia sobre el papel debería retenernos un 12,8%. El problema aparece cuando la cadena de custodios e intermediarios no identifica correctamente al beneficiario final y te aplican una retención superior. Y ahí es cuando empieza otra vez la fiesta, la burocracia para intentar recuperar el exceso que te han retenido. Certificados de residencia fiscal, formularios y entre ellos el famoso formulario 5000 francés. Es decir, el problema no siempre es lo que deberías pagar. El problema es que te retengan de más y después tengas que ser tú el que vaya detrás de tu dinero. Y aquí es donde yo me hago una pregunta. ¿De verdad tiene sentido que en el 2026 un inversor español tenga que andar presentando certificados y formularios diferentes para cobrar correctamente el dividendo de una empresa francesa o alemana? Somos Unión Europea. Tenemos libre circulación de capitales. Hablamos constantemente de crear un mercado europeo de capitales. Pero después cobras un dividendo y aparece que estás intentando recuperar un tesoro. Y quiero dejar una cosa clara. Esto también forma parte de mi decisión. Porque cuando digo que posiblemente he sacrificado algo de rentabilidad por dividendo al salir de determinadas empresas, no estoy hablando únicamente de la rentabilidad inicial. También estoy hablando de la fricción fiscal, de retenciones, de dinero que puede quedarse temporalmente retenido y del tiempo y el trabajo necesarios para recuperarlo. Y esta es probablemente la mejor forma de resumir toda esta rotación. He ganado tranquilidad patrimonial, pero he perdido simplicidad fiscal. He reducido un riesgo que me preocupaba pensando en mi familia, pero a cambio me he metido de lleno en el maravilloso mundo de las retenciones europeas. Y precisamente por eso tengo bastantes esperanzas depositadas en una normativa europea que se llama FASTER. La directiva FASTER busca hacer más rápidos y seguros los procedimientos para aliviar el exceso de retención en origen dentro de la Unión Europea. Contempla un certificado digital común de residencia fiscal y procedimientos para facilitar el alivio o la devolución del exceso de retención. El problema es que las reglas están previstas para aplicarse desde el 1 de enero del 2030. Así que espero que FASTER haga honor a su nombre y no termine convirtiéndose en Slower. Fuera bromas, creo que puede ser un avance muy importante para los inversores europeos en dividendos. Y espero que simplifique muchísimo todo este problema, porque sinceramente, si queremos que los europeos invirtamos en empresas europeas, cobrar un dividendo de una compañía francesa o alemana no debería convertirse en una pequeña aventura fiscal cada vez que llega el pago. Pero quiero aclarar otra cosa. No todas las empresas que cotizan en mercados estadounidenses han salido de mi cartera. Porque una cosa es dónde cotiza una empresa y otra diferente es dónde está domiciliada. En mi cartera se han quedado Enbridge y Brookfield Renewable. Y además he incorporado Canadian National Railway, 3 compañías canadienses. Por tanto, no estoy huyendo de Norteamérica, ni muchísimo menos. Lo que he cambiado es la estructura geográfica y jurídica de mi cartera. Enbridge sigue aportándome exposición al sector de las infraestructuras energéticas. Brookfield Renewable me mantiene expuesto a las energías renovables. Y Canadian National Railway introduce un negocio que llevaba tiempo queriendo incorporar, el ferrocarril. Y vuelvo a repetir algo importante. No estoy diciendo que estas 3 empresas sean mejores
que las estadounidenses que he vendido. Simplemente encajan mejor en la estructura de cartera que quiero tener actualmente. Y después de todas estas ventas y todas estas compras, esta es mi cartera a día de hoy. No voy a enseñaros cuánto dinero tengo invertido en cada empresa, ni el número de acciones, ni el valor total de mi cartera. Creo que esos datos pertenecen al ámbito privado de cada persona y de cada familia. Pero sí quiero enseñaros las empresas, porque creo que eso permite entender perfectamente hacia dónde ha evolucionado mi forma de invertir. Tengo empresas españolas, francesas, alemanas, británicas, danesas, canadienses. He reducido de forma muy importante mi exposición directa a Estados Unidos y he concentrado capital en un número menor de compañías. ¿Es mejor cartera que la que tenía antes? No lo sé. Y quien nos diga con seguridad qué cartera va a funcionar mejor durante los próximos 20 años, yo personalmente desconfiaría. Lo que sí sé es que esta cartera encaja mejor conmigo hoy, con mi edad, con mi situación familiar, con mi patrimonio y con el objetivo que tengo. ¿Será exactamente igual dentro de 5 años? Pues probablemente no, porque si algo he aprendido durante todos estos años invirtiendo es que una cartera tiene que evolucionar contigo. Yo no pienso igual que hace 10 años. Mi patrimonio no es el mismo, mi situación familiar tampoco. Mis objetivos han ido cambiando. Lo importante, al menos para mí, es que cada empresa que tengo actualmente en cartera tenga una razón para estar ahí. ¿He perdido rentabilidad por dividendo con esta rotación? Posiblemente algo sí. He vendido compañías con rentabilidades por dividendo atractivas y he incorporado, por ejemplo, a Air Liquide con una rentabilidad inicial del 1,9% según los datos que hemos visto. Además, me he encontrado con el problema de las retenciones europeas, con Alemania, con Francia, con la burocracia y con los procedimientos para intentar recuperar excesos de retención. Entonces, ¿ha merecido la pena? A día de hoy para mí sí, porque mi cartera ya no busca únicamente maximizar el dividendo del próximo año, busca acompañarme durante las próximas décadas. Llegado el momento, quiero que sea una cartera sencilla de entender y de heredar por mi familia. Probablemente algunas de las empresas que he vendido lo harán muchísimo mejor que las que he comprado. Estoy convencido. Quizás dentro de 10 años mire Coca-Cola y piense, ¿por qué demonios la vendí? Puede pasar, pero invertir también consiste en tomar decisiones con la información que tienes en cada momento. Y hoy sé cosas que hace 5 años no sabía. Mi patrimonio ha cambiado, mi situación ha cambiado y mi forma de entender el riesgo también ha cambiado. Por eso mi cartera ha cambiado. Quizás haya sacrificado algo de rentabilidad inicial. Quizás haya perdido simplicidad fiscal, pero he ganado algo que en el momento inversor en el que me encuentro valoro muchísimo. Tranquilidad. Y cada vez estoy más convencido de una cosa. La tranquilidad también tiene rentabilidad. Como siempre, os leo en comentarios y aquí sí que quiero que me deis caña. Siempre desde el respeto y de forma constructiva. ¿Habréis hecho vosotros esta rotación? ¿Creéis que he exagerado con el riesgo del estate tax? ¿Habréis vendido Coca-Cola, Pepsi o 3M? ¿O pensáis que dentro de unos años me voy a arrepentir? Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.